Voy a hacer una recomendación de una película para este seminario de cine y sociedad del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Estamos ya en febrero de 2021, todavía en época de pandemia y todavía con este seminario en el que vamos avanzando y en el que se hacen recomendaciones de películas que tienen que ver con algunos temas que vale la pena analizar en nuestras sociedades. Ok, les voy a comentar. La película se llama A Million to One y hace también un juego de palabras con el subtítulo, The Odds Are in His Favor, que tiene que ver con este juego de 1 millón a 1 y que tiene que ver con estas cuestiones de las apuestas, ¿no? Que ustedes recordarán, las probabilidades también pueden estar a favor de alguien de 1 millón a 1 o de 1000 a 1 o de 100 a 1, ¿no? Lo que está haciendo este señor Paul Rodríguez, que es el director, pero también es el actor principal, es como hacer una reflexión acerca de las ilusiones de lo que pasa con los migrantes mexicanos. Esta es una película no tan nueva, tiene ya bastantes años, tiene más de 25 años, es una película que se lanzó en 1994, dirigida por Paul Rodríguez, con un guión de Francisca Matos y Robert Grasmere, pero que originalmente es una historia de Mark Twain de un siglo antes, que se llama la nota bancaria de 1 millón de 1000 libras esterlinas, que es una narración de Mark Twain bastante interesante, que de alguna manera se burla mucho de los ingleses y se burla mucho de todo este asunto del capitalismo, pero que en realidad la idea original viene de Mark Twain. Ustedes recordarán, pues es un hombre que tenía un muy buen humor y que además él así decía que era muy importante no reírse de sus propias historias, sino esperar a que los otros entendieran el chiste, que entendieran qué estaba detrás de lo que estaban diciendo. Entonces, esta historia original de Mark Twain tiene en su versión original una serie de reflexiones que critican a la sociedad inglesa de fines del siglo XIX y que critican también como todas estas rituales de apareamiento que se dan entre las personas de la aristocracia. Que me parece que esto es importante. Paul Rodríguez hace una muy buena actualización de este asunto y de este asunto del apareamiento con una de las ilusiones que es importante. Aquí están los dos actores principales, Paul Rodríguez y Polly Draper, que aparece como Olivia. Olivia ahí es una abogada que está ayudando a los mexicanos que están tramitando su residencia y entonces de algún modo Juan llega con ella para pedirle su ayuda y a lo largo del argumento pasa lo mismo que la historia original de Mark Twain, sin deberla ni temerla, solo le ven cara de ser un hombre honrado y entonces, como en la historia de Mark Twain, le dicen, oye, te voy a dar todo este dinero y dentro de un mes nos vemos. Trae una carta, igual que en la historia de Mark Twain, en la que dice, pues usted va a tener que hacer algo con este dinero que le estamos entregando, son distintas monedas, claro, pero lo que queremos saber es qué va a hacer usted con ese dinero a lo largo de un mes. Entonces la historia se adapta por Paul Rodríguez a lo que sería la historia original y lo que pasa en la historia original es que el hombre no trae dinero, se fue en un barco de América a Inglaterra y en Inglaterra se encuentra con que su poco dinero le alcanza para sobrevivir solo 24 horas y lo que hace es, pues, está esperando poderse como apropiar de una cosa que tiró uno de los niños, un niño y que está mordida y que dice, bueno, pero está mordida, pero me lo puedo comer. Y entonces mientras está en eso lo hacen entrar a una casa en la que le ofrecen el dinero. Aquí está Juan Paul Rodríguez, está esperando a clientes a los que les quiere vender naranjas de un tipo que es pues el empresario latino que además le quiere robar a la novia porque la novia es muy atractiva y la novia en algún momento también muestra que tiene mucho más interés por el bienestar financiero que por el galán. Pero bueno, eso es parte de las reflexiones que hace Paul Rodríguez a lo largo del argumento. Y lo que está reflejando
Paul Rodríguez es como tratar de poner estas enormes fantasías del texto original de Mark Twain en el contexto de los mexicanos migrantes en Estados Unidos. Y hay una escena en la que él de repente está soñando con la abogada que le está ayudando a hacer los trámites. Y ella le pregunta, bueno, ¿qué es lo que más quieres en el mundo? What do you want more than anything else in the world? Y él pues la ve así como tan hermosa, tan atractiva, y le dice, eh, él le responde a Green Card, lo que quiero es una tarjeta de residencia. Y ella, en un poco en un juego ahí de fantasías, se lo pone junto a su cuerpo y le dice, come and get it, ven por ella, ¿no? Y que es como, me parece una ilusión de la que más tarde voy a hacer alguna referencia de un amigo que tiene su libro respecto a esta ilusión, ¿no? Tiene que ver la película con las ilusiones de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, no solo con el asunto de tener los documentos, sino también con conseguir pareja, que de alguna manera pues es un camino para tener los documentos si te encuentras con alguien que ya los tiene o que es residente o que es ciudadano de ese país. La otra es el asunto de mantener a la familia. El personaje de Paul Rodríguez tiene un hijo, pero además tiene una red social importante, como suele suceder con los mexicanos que están en Estados Unidos. Y tiene también la ilusión de fundar una empresa y poderse mantener de ella en lugar de tener que estar en muchos trabajos diferentes en los que les pagan poco y en los que es explotado durante muchas horas y durante largos periodos de su vida. Bueno, Paul Rodríguez tiene una larga producción, a veces como actor simplemente, a veces también como director y a veces como productor desde, desde los años 80, pero me pongo aquí algunos de ellos como Tortilla Soup, Deuda de Sangre, El Matador, El Vacilón, Beverly Hills, Chihuahua, algunas que han sido más o menos famosas, ARM, Ruta Madre y demás, incluso hasta los últimos años. Y es además interesante que tiene un hijo que digamos que en español diríamos que es un escato, que es alguien que anda en la patineta y que también ha empezado a ser actor y a hablar de estas historias de lo que es la experiencia de dedicarse a la patineta. Polly Draper, habrán visto la imagen, es una mujer que en aquellos tiempos era también muy atractiva y que sigue muy productiva, que ha aparecido en varias series de televisión, pero también en varias películas. Y entre algunas de las famosas, esta de 30 Something, que era apenas en sus años 30, que es en la época en la que también se hizo la película. Pero también están en algunas series como Ley y Orden, The Good Wife, Obvious Child, y películas como Jane Wants a Boyfriend. Eh, a lo que quiero también, por lo que quiero recomendar esta película, tiene que ver con el asunto de las ilusiones de los mexicanos en Estados Unidos. Y hace rato mencionaba que tengo un amigo que habla sobre este tema, Enrique Martínez Curiel, publicó un libro que se llama Hasta que la Green Card nos separe en el 2003, y él habla como de estas ilusiones y cómo de alguna manera los matrimonios entre personas con diferentes estatus migratorios son como una de las cosas posibles como para encontrar un camino de poderse quedar legalmente en Estados Unidos. E incluso hace unas pocas semanas, como un parte de una discusión del proyecto de Humanizando la Deportación de la Universidad de California, uno de los deportados decía, bueno, pues me gustaría a lo mejor pues conseguir una pareja, bueno, con la que tendría amor, claro, pero también que es una manera de que este amor se convierta en mi seguridad de estar en Estados Unidos en vez de que me vuelvan a deportar. También hay otro libro que hace un juego de palabras interesante del autor Otto Santana, que es un académico de la Universidad de California en Los Ángeles, que se acaba de retirar, por cierto. Hace un juego bilingüe como el que hace Paul Rodríguez con el título de la película, pero en vez de A Million to Juan, está usando el mismo Juan como en el sentido de uno, y se llama Juan in a Hundred, su libro, es un libro del 2013, en el que habla de cómo se trata la población latina en los medios de comunicación, cuáles son las imágenes, cuáles son los eufemismos, cuáles son las formas en las que se habla de los migrantes indocumentados y de los inmigrantes documentados y todo este sueño americano y de lo que pasa cuando ellos consiguen los papeles.
les dejo las dos referencias a la película, A Million to Juan, que es, ya les decía, es una película de los 90, y al libro, al texto de Mark Twain, que, que hace referencia a esta historia original. Ok, lo que quiero comentar además es, la película es una película ligera, no es como para pensar en que vamos a hacer una gran referencia académica, sino lo que está dando es como decir cuáles son los problemas por los que pasan los mexicanos migrantes por allá, que habla mucho del espíritu social, del espíritu de solidaridad, de las diferencias de clase, de las maneras en las que son vistos por los anglos en aquellos lugares, pero también habla como de esta posibilidad de que a lo mejor si tuvieran la oportunidad, si tuvieran el capital, si tuvieran el dinero, claro que podrían aprovechar todas estas eh, habilidades que tienen, todo este entusiasmo, todas estas ganas de poder mantener a la familia, de poder tener una red social y además aprovechar la red social. En algún momento de la película vemos que sus grandes amigos le ayudan también a tratar de conquistar a la abogada, que la abogada pues no lo ve mal porque también tiene un novio anglo que no la trata muy bien y que no sabe apreciar lo que los mexicanos sí podríamos apreciar en una mujer que trabaja y que es bastante independiente. Y, eh, y bueno, lo que me parece recomendable de esta película no es necesariamente como su profundidad, no son los grandes diálogos, no son tampoco, digamos, el gran drama, sino de alguna manera está dando un mensaje que podría parecer sencillo, pero hay que reflexionar un poco acerca de lo que implica para cuestiones de la salud. En algún momento hay ahí una niña enferma, la relación que tienen los personajes entre sí, las cuestiones sociales, las cuestiones de solidaridad, las cuestiones de grupo, y cómo incluso el empresario que le quiere robar la novia a Juan, pues está también mostrando todo este problema que a veces del que hablan los migrantes cuando están allá, de que no hay la suficiente solidaridad y apoyo y que lo que están haciendo algunos se aprovechan de los otros o explotan incluso a los que son miembros del mismo grupo étnico y que lo que hacen es, como siempre, también está respondiendo a otra agresión que a lo mejor está más arriba por parte del mismo sistema capitalista o por parte de algunos de sus agentes. En la misma historia de Mark Twain, los banqueros juegan un papel importante y esto del dinero me parece que es un factor que es de considerar. El dinero pues claramente está en la base de la atracción de muchos de los flujos migratorios y tiene que ver con la resolución de algunos de los problemas que son muy urgentes por resolver en los lugares de origen y que entonces son los que también impulsan a trabajar, ¿no? Y que impulsan a salir. Y que esta discusión del papel de los banqueros reaparece no solo en el texto de Mark Twain, sino también en la película de Paul Rodríguez, y es de hecho un banquero el que lo invita a la reunión, en lugar de la cena que aparece en la obra original, en el cuento original de Mark Twain, en la que es un aristócrata que lo invita a una cena y en la que todo el mundo ya lo conoce porque es muy famoso de que no tiene que pagar nada porque nunca tiene un cambio para poderle dar, ¿no? Porque no pueden cambiarle su billete de una denominación tan importante. ¿Y qué es lo que le pasa también a Juan en el contexto de los migrantes en Los Ángeles? La película me parece interesante, habla del contexto de lo que fue algunos de los barrios latinos y latinoamericanos y mexicanos en Los Ángeles en los años 80 y de que a veces nos daríamos cuenta de que no ha cambiado mucho, ni la situación, ni la ciudad, ni la relación entre los migrantes mexicanos y que podríamos ahora usar la película para reflexionar acerca de todas estas condiciones y qué ha pasado históricamente. Históricamente las aspiraciones quizá no han cambiado mucho, en los últimos años lo que hemos visto es también como que esta aspiración también se está yendo más hacia el sur y que esta aspiración la están también buscando los centroamericanos, como lo hemos visto en las caravanas recientes, y que los centroamericanos, aunque tienen también muchos años en estos barrios latinos de California y de Estados Unidos, están tomando también un protagonismo. Entonces puede servir
para hacer una discusión sin tantos dramas, sin tanto estrés y con un buen humor, con una, me parece, una historia bastante bien llevada y una adaptación bastante adecuada de lo que sucede y de cuáles son los personajes que se adaptan a este contexto latino. Muchas gracias por su atención.